En la vasta y dorada tierra de Uz, bajo un cielo que parecía bendecir cada rincón del horizonte, vivía un hombre cuya existencia era el epítome de la armonía y la rectitud. Su nombre era Job. No era solo su inmensa fortuna lo que lo hacía destacar, aunque sus rebaños de ovejas, camellos y bueyes cubrían las colinas. Era su integridad inquebrantable lo que lo convertía en un faro de luz moral. Job era un hombre que caminaba con una conciencia limpia, un padre devoto que intercedía diariamente por sus 10 hijos, ofreciendo sacrificios por si acaso alguno de ellos hubiera pecado en su corazón. Su vida era una sinfonía de gratitud y prosperidad, un testimonio de que la piedad y la abundancia podían caminar de la mano. Sin embargo, en las cortes celestiales se gestaba un desafío que pondría a prueba los cimientos mismos de la naturaleza humana. El drama se desata cuando la fidelidad de Job se convierte en el centro de una disputa cósmica. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? La acusación era que su devoción no era más que un intercambio comercial. Se le permitió al adversario tocar sus posesiones y en un solo día fatídico, el mundo de Job saltó por los aires. Los mensajeros llegaron uno tras otro, como olas de una tormenta implacable. Primero, el ganado robado por invasores, luego, el fuego del cielo consumiendo sus rebaños. Y finalmente, un gran viento del desierto derribó la casa donde sus 10 hijos celebraban, sepultándolos. En cuestión de minutos, Job pasó de ser el hombre más rico del Oriente a ser un padre huérfano y despojado de todo. A pesar del horror, Job no maldijo. Se rasgó el manto, se rasuró la cabeza y en un acto de humildad que ha desconcertado a las generaciones, se postró en tierra para adorar. Sus palabras fueron el primer gran triunfo de la fe sobre el caos. Desnudo salió del vientre de su madre y desnudo volvería allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea su nombre. Pero el asalto a su integridad no terminó ahí. El desafío escaló hasta alcanzar su propia carne. Una sarna maligna lo cubrió desde la planta del pie hasta la coronilla, convirtiendo su cuerpo en dolor. Expulsado de la ciudad por su enfermedad, se sentó entre las cenizas, rascándose con un trozo de tiesto. En ese muladar, su propia esposa, quebrada por el luto, le instó a abandonar su fe y morir. Pero Job se mantuvo firme, cuestionando si solo recibiríamos el bien de Dios y no el mal. Aceptando el misterio de la soberanía divina, incluso cuando ésta se sentía como una herida abierta. El segundo bloque de esta travesía se sumerge en el denso y asfixiante silencio que sigue a la tragedia. Un silencio que pronto es llenado por las voces de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al llegar y ver la desfiguración de Job, lloraron y guardaron silencio durante 7 días y 7 noches, respetando un dolor que parecía sobrepasar lo humano. Pero cuando el silencio se rompió, comenzó una de las batallas intelectuales y espirituales más profundas de la historia. Job, rompiendo su estoicismo, maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, pero gritó su angustia, deseando las tinieblas del no ser antes que la agonía del ser sufriente. Sus amigos, representando la sabiduría tradicional de la época, no pudieron soportar la idea de un sufrimiento sin causa. Para ellos, el universo era una máquina de justicia simple. Si sufres, has pecado. Si eres próspero, eres justo. A medida que el debate avanza, los amigos de Job se vuelven más crueles en su lógica. Elifaz apela a visiones y a la experiencia. Bildad se aferra a la tradición de los antepasados. Zofar ataca con un dogmatismo legalista. Todos coinciden en una cosa: Job debe ser un hipócrita, que oculta algún crimen terrible. Pero Job, en medio de su miseria, se niega a aceptar una culpa que no siente. Su lucha no es solo contra el dolor físico, sino contra la injusticia de una teología que intenta domesticar a Dios.
Job se convierte en la voz de todo aquel que ha sido juzgado por su desgracia. Él clama por un árbitro, por alguien que pueda mediar entre su pequeñez y la inmensidad de un Dios, que parece haberlo tomado como blanco de sus flechas. Su fe se transforma de una piedad tranquila en una búsqueda desesperada y honesta. En este punto de inflexión, Job llega a la conclusión de que su única esperanza es Dios mismo, incluso si Dios parece ser su perseguidor. Es una paradoja sublime. El hombre que se siente herido por la mano divina busca refugio en esa misma mano. Job desafía a las nubes, exige una audiencia, pide que sus palabras sean grabadas en piedra para la posteridad. En el clímax de su desesperación, lanza una profecía que atraviesa los siglos. Yo sé que mi Redentor vive. A pesar de que su carne se deshace, él mantiene la esperanza de que al final sus ojos verán a Dios, y no como a un extraño. El debate con sus amigos termina en un callejón sin salida. La lógica humana ha fallado. Las explicaciones religiosas se han mostrado vacías, y el cielo sigue cerrado hasta que un joven llamado Eliú interviene para recordar que Dios es más grande que el hombre y que su silencio no es ausencia, sino una preparación para la revelación que está por descender desde el torbellino. Cuando el aire se espesa y un torbellino majestuoso se forma sobre las cenizas de Uz, Dios finalmente responde, pero no de la manera que Job o sus amigos esperaban. No hay una lista de pecados, ni una explicación detallada sobre el consejo celestial o el papel del acusador. Dios responde con preguntas que expanden la mente de Job hasta los confines del cosmos. La voz del Creador truena sobre la creación, preguntando a Job dónde estaba él cuando se colocaron los fundamentos de la tierra. ¿Quién encerró el mar con puertas y quién da órdenes a la aurora para que amanezca? A través de un desfile de maravillas naturales, desde las constelaciones de las Pléyades hasta la fuerza indomable del Behemoth y el Leviatán, Dios le muestra a Job que su perspectiva es infinitamente pequeña frente a la complejidad del diseño divino. Esta respuesta divina no es un acto de intimidación, sino una invitación a la confianza. Dios le revela a Job que el universo no gira en torno a la moralidad humana simplista, sino en torno a una sabiduría que abraza lo salvaje, lo caótico y lo misterioso. Job comprende que si no puede entender cómo funciona el mundo físico que ve, mucho menos puede juzgar el gobierno moral del universo. Su respuesta es el silencio del asombro. Se arrepiente de haber hablado de cosas que no entendía y confiesa que, aunque antes conocía a Dios solo por oídas, ahora sus ojos lo han visto. Esta visión transforma su alma. El dolor ya no es un obstáculo, sino el terreno donde se encontró con la majestad de lo eterno. La verdadera sanidad de Job comienza en su espíritu antes de tocar sus circunstancias. El desenlace de la historia es un acto de gracia y restauración. Dios reprende a los tres amigos de Job por no haber hablado de él con la verdad y la honestidad con que Job lo hizo. La justicia de Dios se manifiesta no castigando a Job, sino reivindicándolo ante aquellos que lo condenaron. Se le pide a Job que ore por sus amigos y es precisamente en ese momento cuando Job extiende el perdón a quienes lo hirieron en su peor momento, que su propia situación cambia. El relato concluye con una restauración total. Job recibe el doble de lo que tenía. Se rodea de una nueva y hermosa familia y vive para ver a sus descendientes hasta la cuarta generación. Sin embargo, el mayor tesoro de Job no fueron los nuevos camellos ni la renovada salud, sino la certeza inquebrantable de que el sufrimiento no es el final del camino y que en el centro de la tormenta hay un Dios que escucha, que ve y que sostiene todas las cosas con un propósito que trasciende el tiempo. La historia de Job termina recordándonos que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que es la respuesta. Ser fiel en la oscuridad es el mayor acto de libertad que un ser humano puede ejercer.
y al final la luz siempre prevalece sobre las cenizas.